¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Ahí está la verdad. El pasado martes, el gobierno de Puerto Rico convocó a diversos sectores de la isla a una cumbre de seguridad pública. Era la respuesta a un inicio de año violento con actos criminales que quedaron registrados gráficamente en las redes sociales. Su difusión alarmó a todos, permeó un ambiente de desasosiego y de desesperanza. Medios internacionales lo registraron, proyectando una imagen de descontrol en la cual la pauta era dictada por los amigos de lo ajeno. De inmediato se sacaron las estadísticas. No era tan violento como se decía. Sin embargo, nadie creyó y dieron paso a la duda y al dedo acusador de la manipulación de esas estadísticas. Hoy, en Ahí está la verdad, atenderemos de frente el tema de la seguridad de todos los que habitamos en esta isla. Nos acompaña el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, para dar respuestas y ver cuál fue el balance neto de esa cumbre. Con nosotros el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Buenas noches, gobernador, bienvenido. Buenas noches, Normando, y buenas noches a Puerto Rico. Gracias por la oportunidad. Y a los amigos de Guapa América también, porque los amigos que están allá en Estados Unidos también tienen todavía su hilo conductor con la isla y quieren saber qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó en esa cumbre? ¿Hubo algún resultado positivo o lo que tuvimos fue un cumbayá, bailando todos al son de una canción donde aquí está todo bien y se va a poner mejor? Bueno, yo creo que hubo un poco de baile, pero en la dirección correcta, ¿verdad? De que todos estábamos de acuerdo que teníamos que tomar acción. Pero la cumbre no fue un momento en tiempo-espacio. Estamos en sesión permanente para atender los problemas sociales y los problemas de la criminalidad en particular. Yo creo que el saldo neto de la cumbre es positivo, porque nos permite abrir un diálogo permanente, continuo, sobre no tan solo asuntos inmediatos de la criminalidad, sino asuntos que nos permitan atender la raíz del problema. Y a mi entender, yo creo que el mensaje más poderoso que salió de esa cumbre es que salimos con un entendimiento ¿verdad? Vocalizando que este asunto de la criminalidad, al igual que otros problemas sociales, se tienen que identificar desde su raíz, que es la desigualdad que existe en Puerto Rico, la pobreza, acciones como el maltrato, entre otras acciones, y tenemos que no tan solo tener el impacto inmediato, que lo estamos haciendo, pero también tenemos que tener la mano amiga a largo plazo para y a eso vamos de la mano amiga también, pero el país sintió de que como que allí, en blanco y negro, como que no ocurrió mucho. De hecho, ¿por qué no hubo quizás una convocatoria más contundente para los partidos de la oposición, para las minorías que estuvieran allí? Y como decimos en el campo, montarlos en el potro también, no en la crítica, sino también en la solución. Bueno, nosotros invitamos a los partidos de la oposición, a los candidatos y a los líderes independientes, invitamos al sector privado, invitamos a la... ¿Y llegaron todos? Bueno, llegaron los que se invitaron. Recuérdense que en este proceso estamos en sesión permanente, y lo reitero. ¿Por qué? Porque teníamos que tener un punto de partida. Y si bien es cierto que uno puede hacer una lista de personas que quisieran participar, ahora la invitación se extiende, y una de las conclusiones que llegamos allí es que íbamos a hacer esto a través de todo Puerto Rico, que íbamos a seguir invitando expertos internos y expertos externos para que vengan a Puerto Rico. Esto no debe parar hasta que nosotros podamos atender de manera profunda el asunto problemático de la criminalidad en Puerto Rico, y todo el que no tuvo la oportunidad de participar ahí la tendrá en otro momento. Pero eso puede sonar, gobernador, como que esto es a largo plazo, y muchas personas dicen, lo que pasa es que yo me siento inseguro en mi casa hoy, gobernador. Bueno, yo abro las redes sociales y veo un tiroteo, veo las redes sociales y veo que meten a alguien en un baúl de un carro, como ocurrió en los días pasados en Guaynabo. O sea, ¿qué va a pasar ahora, de inmediato, gobernador? Podemos hablar de eso, y hay cosas que están pasando ahora, pero nosotros llevamos 4 décadas hablando de esto, de qué es lo que va a pasar ahora. Puerto Rico ha tenido uno de los índices de violencia más altos.
Y yo creo que es importante que cuando tengamos la oportunidad de discutir este asunto como pueblo, también empecemos a trazar lo que se tiene que hacer a largo plazo. A corto plazo, ¿qué se está haciendo? Bueno, en primer lugar, tenemos que identificar mayores recursos y ya lo hemos estado trabajando. Colaboración entre la Policía Municipal y la Policía Estatal. Una apertura con el gobierno central para poder utilizar recursos de otras agencias y tener más policías en la calle. Una colaboración reiterada y más robusta con el gobierno federal. Estamos trabajando para hacer una academia de la policía para tener mayores recursos. Ya hemos repartido y asignamos 200 patrullas nuevas y se están tomando acciones en áreas de alto flujo criminal histórico para que podamos mitigar en lo que se llaman los hotspots. Vamos a desmenuzar algunos de esos asuntos. Por supuesto. Esa colaboración entre municipales y estatales pudiera llevarlo como una propuesta que hicieron algunos de una fusión de la policía municipal con la estatal, ¿sí o no? Bueno, hay varias cosas. Nosotros hemos mirado de cara hacia el futuro la oportunidad de adquirir todos esos recursos. Sí, hay una oportunidad para ello, pero lo que se trata ahora, y me pediste lo inmediato, así que lo inmediato es que se llegue a un acuerdo y, por ejemplo, déjeme decirle cómo esto tiene un resultado inmediato. A veces hay unos municipales que no tienen una patrulla o viceversa. Y si pueden hacer copatrullaje, por ejemplo, se maximizan los recursos que se tienen, se maximiza la inteligencia que se tiene entre las dos fuerzas y se puede trabajar. Al poder tener, por ejemplo, vigilantes o oficiales de corrección que puedan ayudar a la policía en algunos trámites operacionales y administrativos, le permite a los policías, que son los que están entrenados para intervenir, que puedan hacer esa acción y que puedan estar más tiempo en la calle. Esas acciones tienen resultados inmediatos y ya lo hemos estado viendo. La Guardia Nacional, muchas personas dicen que activen la Guardia Nacional. Bueno, de nuevo, eso es una potestad que tengo, pero a mi juicio no era meritorio hacerlo en estos momentos. De nuevo, es la potestad del gobernador, tiene un costo, ¿verdad?, que rebasa lo que sería el costo dentro de la policía, y yo entiendo que ahora mismo tenemos los recursos para atender algunos de estos problemas a corto plazo, teniendo impacto, ciertamente combatiendo al crimen y al narcotraficante de frente, pero a la misma vez, una vez intervenimos, tenemos que ir a esas comunidades y ver cuál es la raíz del problema y cómo podemos entonces evitar que esto vuelva a ocurrir. Mencionó, y me agrada, ¿no?, en un punto que dice, podemos mover partidas de agencia para asignárselo a la policía. Claro. Vamos a hacerlo. Y entonces cuando se dice, ¿por qué no se hace? Ah, no, es que hay que pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal. Y usted retó a la Junta de Control Fiscal y dio el bono de Navidad. Lo aplaudieron por eso. Vamos a hacer esto también. Vamos a asignar a la policía y que nos lleve la Junta de Control Fiscal a los tribunales. Bueno, es que eso es una de las maneras, ¿verdad? Lo del bono es un poco diferente. Si me permite explicar, lo del bono, yo anticipaba, porque la Junta ya había dicho que no quería pagar el bono, que esto iba a pasar. Y nosotros le solicitamos a los jefes de agencia que tuviesen un recorte interno, una economía en la partida de nómina. Esto ha sido más cuesta arriba porque a la Junta le hemos estado solicitando para el Departamento de Seguridad Pública más dinero. ¿Por qué? Porque la seguridad pública es prioridad. Sí. Ellos han dicho que no por los pasados 8 meses. Y encima de eso cae ahora este asunto. Y todavía, aunque en palabras dicen que sí, no se mueve la bola. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Que sí podemos hacer. Pues hacer memorandos de entendimiento entre agencias sí se puede hacer. E identificar ahora que ya a lo largo de toda esta trayectoria, y lo hablamos antes de entrar a la administración, la importancia del empleador único. Culminamos uno de los procesos más importantes para verano que nos va a permitir coger, por ejemplo, personal administrativo de otras agencias y dedicarlo hacia la policía. Porque esto es importante. ¿Y eso va a ocurrir cuándo? ¿En verano? Bueno, eso ya está ocurriendo ya ahora. Se está haciendo. Lo que pasa es que porque si la Junta no mueve la bola, muévela usted, gobernador. La segunda, bueno, es que lo estamos haciendo. La Junta tiene un rol, y nosotros lo hemos dicho, que es identificar cuál es el tope del presupuesto. Tenemos que ser fiscalmente responsables y yo reconozco esa parte. Ahora, lo que la Junta no debe estar haciendo es diciendo cuánto para cada partida, porque si no está definiendo las prioridades, y esas prioridades las definimos nosotros como gobierno. En este asunto, la ACLU, que es una entidad que vela por los derechos civiles y que fue lo que empujó la reforma, ahora ha entrado
a la policía de Puerto Rico. Y está diciendo la ACLU, entre otras cosas, para sorpresa quizá de muchos, que la policía de Puerto Rico está sufriendo falta de equipo de los agentes, que eso lo sabemos, pero que esto viola las disposiciones de la reforma, que las condiciones de los policías no son las adecuadas, que los chalecos están expirados, que lo sabemos, lo dijo el propio Pesquera, que no tienen municiones, que los policías en la calle están siendo maltratados y que critican que en la cumbre no se invitaron a los policías de la calle, a esos que van a atender a los puntos y demás. ¿Qué hay con esos señalamientos que hace la ACLU, que es de derechos civiles y que muestra la otra cara de esta reforma, gobernador? Bueno, vamos a comenzar por el último punto. Sí, se invitó la policía, así que no entiendo de dónde. ¿Pero se invitaron a los jefes de las organizaciones o a policías que son el sargento Martínez, el sargento Valentín o el agente Rosselló? Hubo de todos, pero de nuevo, hay un espacio y hay un tiempo para poder trabajar estas cosas. La cumbre fue un inicio. Pretender que ahí va a estar toda la sociedad simplemente no iba a ser ni funcional ni viable. Vamos a hablar de lo que se cumple y cuáles son los objetivos de cara hacia el futuro. Yo no sé por qué nos quedamos estancados en quién no estaba. ¿Verdad? Vamos a pensar en qué es lo que vamos a hacer de cara hacia el futuro. Algunos de los Porque puntos... es importante, porque los policías son los que están en la calle y saben, muchas veces los supervisores no están ni conscientes de qué es realmente lo que pasa con los policías. Bueno, pero entonces eso es inaceptable, ¿verdad? Eso es totalmente inaceptable. Si nosotros teníamos ahí a todos los comandantes de región, donde sí expresaron algunas de las necesidades que tenían los policías de a pie, y era importante escucharlas, pues ya eso es otro asunto. Pero el decir que no había representación de la policía simplemente no es correcto. Y reitero la invitación, nosotros vamos a tener estos espacios abiertos para discutir este y otros asuntos y cualquier miembro de la policía o cualquier persona va a poder participar. Sobre los otros asuntos, miren, a nosotros nos recortaron severamente en seguridad pública. Y con todo y eso que hemos hecho, le hemos dado un aumento a la policía, hemos conseguido 211 patrullas nuevas, hemos conseguido 135 motoras nuevas, estamos consiguiendo material técnico y tecnológico para la policía. Estamos en el proceso ahora de trabajar para no tan solo abrir una nueva academia y tener nuevos policías, sino hacer una nueva academia de la policía que le dé mejor entrenamiento y que le permita al policía tener una trayectoria de desarrollo profesional que la había perdido en el pasado. Estamos en el proceso de establecer una reforma a la policía para tener más efectivos en la calle más tiempo. Ahora mismo se atoran en procesos administrativos o de hecho los tienen todo el tiempo en ese proceso administrativo y eso no está ayudando. Ciertamente hay unas limitaciones como las que han dicho en términos de materiales. Bueno, pues entonces aquí tenemos que ver que una cosa correlaciona con la otra. Si nos recortan grandemente el presupuesto y todavía estamos sacando nuevos materiales, ciertamente, imagínense si nosotros pudiésemos tener todos los recursos a nuestra disposición o poder definir cuáles son esos recursos, pudiésemos tener a esos policías no tan solo bien entrenados, sino con el mejor equipo y obviamente bien remunerados. Pero entonces si la Junta recorta más, entonces va a subir la criminalidad. No, es que no es una cuestión de subir la criminalidad, es una cuestión de que los policías y las policías son la primera línea de defensa. Y si nosotros no le damos los recursos para poder combatir el crimen, pues evidentemente va a ser más difícil. Obviamente yo sé que le incomoda de los que no fueron y demás. Yo hubiese invitado a los de la Junta de Control Fiscal, a Carrión III, y lo hubiese sentado allí para que viera lo que está pasando y las vicisitudes que pasa el pueblo. Bueno, y se puede dar ese encuentro, pero ya Carrión III y Natalia Yaresco y los otros han escuchado de primera instancia la necesidad que hay para tener recursos en la policía y en el Departamento de Seguridad Pública, en ciencias forenses, por ejemplo, y han pasado 9 meses con estas peticiones en su escritorio. Y están sentados encima de ellas. Y están sentados encima de ellas. Es muy cómodo estar en aire acondicionado, gobernador, mientras en la calle el ciudadano pasa los sustos y el policía pasa las vicisitudes. Y pensar en el gobierno en Excel, tú no puedes pensar que estos son cuadritos y números.
estos son prioridades y vidas que se afectan. Esto es ¿verdad? La confianza que nuestro pueblo tiene para salir a la calle y ciertamente, al igual que, y lo digo yo, o sea, cuando yo vi las imágenes y los videos que vimos, a mí también me tocó y nosotros tenemos que ver cómo combatimos ese crimen de manera efectiva. Una pregunta que ya yo se lo he hecho en los 2 años que yo llevo con usted, yo creo que es la pregunta que más reiteradamente se le ha hecho. Pesquera. ¿Cuál es su amarre con Pesquera? ¿Por qué Pesquera permanece en su silla si todo el mundo está pidiendo la cabeza de Héctor Pesquera? A mí me escogieron como gobernador de Puerto Rico, entiendo yo, por 2 cosas principales. Número 1, una agenda que detallamos para Puerto Rico y número 2, porque confiaban en mi juicio para ejercer esa posición. Mi juicio determina que a veces yo reconozco que hay unas situaciones que aparentan una cosa, que tienen una dificultad en la proyección, pero que se está haciendo una ejecución que es importante para tener resultados para nuestro pueblo. La decisión que yo he hecho de confiar en el trabajo que está haciendo Pesquera es precisamente porque yo veo el trabajo que está haciendo. Yo ¿Y veo está satisfecho con ese trabajo? Bueno, sí, yo sé que, de nuevo, hay una serie de consideraciones en términos de proyección, pero el secretario Pesquera ha tenido que reorganizar esto y trabajar con la integración del nuevo Departamento de Seguridad Pública. Ha tenido que hacerlo con unos recortes sin precedentes. Ha establecido unas colaboraciones novedosas con las agencias federales. Y nos ha permitido, ¿verdad? El año pasado hubo una reducción del previo en crímenes y nuestra expectativa es seguir trabajando en eso, puntualizando de manera inmediata y lo que se llama targeting a los criminales, pero de la misma forma buscando colaborar con otras agencias como Educación, como OATRH para desarrollar el recurso humano y atender estos problemas de raíz. Vamos a hacer una pausa. Y de hecho, antes de la pausa, nadie en la cumbre, diversos, en todos los foros que se pudo haber traído ese asunto, nadie pidió la renuncia de Pesquera. ¿Reculearon en la cumbre? No mencionaron a Pesquera porque uno le invita a los medios y están hablando de que Pesquera se tiene que ir. ¿No se lo dijeron allí? Bueno, yo le digo lo que pasó allí en la cumbre y no hubo... Seguimos hablando luego de la pausa. Cosas veredes, señores. Regresamos en breve. Bueno, regresamos aquí con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Otro de los asuntos que también ha permeado en todo este tema de la criminalidad lo es ciertamente la situación de la perspectiva de género, la violencia de género. Otro de los asuntos que motivó durante semanas protestas y demás. En esta cumbre se delimitaron algunas cosas con relación a esto de la violencia de género, gobernador. Bueno, sí, hubo, de hecho, como funcionó la cumbre, eran unos mensajes iniciales. Tuvimos un testimonio poderosísimo, el que no lo haya visto, recomiendo que vaya a las redes y lo vea, de un ex convicto, que, ¿verdad?, asesino incluso, y que habla de todo el proceso de pensamiento y cómo llegó a esa situación. Después de esa plenaria inicial se rompió en grupos y hubo un grupo, el grupo de violencia de género, fue liderado por Wanda Vázquez y se tuvo una discusión donde se agregaron un sinnúmero de propuestas y ciertamente uno de los asuntos que se discute es ¿verdad?, la equidad de género. Nosotros hablamos posterior en la conferencia de prensa que es un asunto que sí estamos implementando en nuestra administración, que ya está en las escuelas coeducativas, el proyecto piloto llevándose a cabo, que se está implementando entonces lo que es la equidad de género para asegurarnos que exista trato igual a través de toda la escuela y que se pueda inculcar en nuestro sistema educativo. Así que sí fue tema de discusión y de nuevo, algunas de estas iniciativas de mediano y largo plazo. ¿Por qué tardó tanto quizá en reunirse con las mujeres? Porque el país olfateaba y en los programas de opinión cuando uno abría las líneas y entrevistaba decía, el gobernador no tiene mano dura para atender este asunto de la violencia de género y lo ha estado postergando. Incluso algunos critican que usted recibió primero a Bad Bunny y a René Pérez que a las mujeres en la fortaleza. Sí, pero ¿quiénes son las mujeres?
había un grupo de que se mujeres constituyó y que estaba hablando, Sí, por lo menos que eran las más vocales en términos de este tema, gobernador. Yo lo sé, pero yo lo que quiero decirle es que yo he tenido muchísimas reuniones con distintos grupos de mujeres. De hecho, nosotros tenemos el Concilio de Mujeres que agrupa mujeres del sector privado, mujeres con organizaciones sin fines de lucro, las del gobierno, que son el grupo asesor del gobernador para poder encaminar política pública. Lo que pasa es que el grupo asesor del gobernador puede percibirse como que son personas afines al gobierno y que quizás no se atreven a cantárselas en la cara. Y este otro grupo a lo mejor le dice, mira, gobernador, usted está fallando en esto, en esto, en esto y en esto. O sea, eso es a lo que se refieren. No, pues te invitaría a que fueras algún día al Concilio de Mujeres. Y con mucho gusto yo voy. Si me invite el café, yo voy. Estamos en minoría, pero lo que, no hay problema. Lo que le diría es que hay muchas de las que van a esos grupos que yo ni conozco en algunas ocasiones, ¿verdad? Que son invitadas, que vienen y lo mismo, la misma invitación se la extendimos a las mujeres del colectivo. Le extendimos la invitación a la cumbre también y entiendo que fueron partícipes precisamente de ese grupo. El día, ¿verdad? Cuando hubo la manifestación inicial, yo no estaba en Fortaleza y lo que le solicité, ¿verdad?, a mi asesora de Bienestar Social, a Joan Vélez, fue que inmediatamente la recibieran, pudiéramos ver cuáles eran sus planteamientos y los recibimos, ¿verdad? Uno de ellos era una orden ejecutiva. Yo dije que yo no voy a firmar un papel o una orden ejecutiva porque sí, que le voy a dar pensamiento, que quizás, y como hemos visto, hay cosas que podemos estar muy de acuerdo y hay cosas que no. ¿Y por qué la resistencia? Es que no hay resistencia. No hay resistencia. Pero usted dice, no voy a firmar una cosa porque sí. Pero yo creo que en este asunto el respeto a una relación de pareja y sobre todo a la mujer, o sea, yo creo que en eso no debe haber una unanimidad, ¿no? Sí, bueno, claro que sí, pero es el contenido de lo que esté ahí, ¿verdad? Yo puedo decir que yo estoy haciendo una orden ejecutiva para, ¿verdad?, con un título que diga para aumentar la fuerza laboral y lo que esté el contenido no vaya en esa dirección. Por supuesto que yo estoy aquí para poder fomentar todas las iniciativas a favor de la mujer. Ese es el compromiso que hemos hecho con nuestra administración. Nos falta mucho por hacer, pero también tenemos que reconocer que hemos dado pasos. Hemos dado pasos como la ley de igualdad salarial. Hemos enmendado la ley 54 en 3 ocasiones para proveer intercesoras, para hacer el proceso más fácil. Hemos establecido lo que va a ser las escuelas coeducativas, la maletín empresarial para la mujer. Se han invertido $18 millones en organizaciones sin fines de lucro para poder trabajar en esto y se va a duplicar esa inversión de cara y en la educación, la perspectiva de género. De nuevo, la equidad de género nosotros la tenemos como uno de los componentes que se va a estar implementando, que ya ha comenzado a ponerse en el sistema educativo y que es nuestro compromiso y prioridad poder implementar. O sea que eso está encaminado, Normando, y de hecho, de nuevo, se está poniendo currículos para evitar violencia doméstica, ¿verdad? Y este trato justo hacia la mujer en todas, en el sistema educativo de Puerto Rico. O sea, que se están dando pasos. ¿Y hay sensibilidad para tocarlo? Por supuesto que hay sensibilidad y la tiene que haber. Porque no es tan solo de parte de usted, ¿no? Es de parte de la profesora Julia Kelleher, de parte de Lercy Boria, o sea, que haya sensibilidad para tratar ese asunto. Bueno, las 2 mujeres que usted menciona son altamente sensibles, son mujeres comprometidas con lo que están haciendo. Julia Kelleher está comprometida con una transformación profunda del sistema de educación que en ocasiones hemos hablado. Lamentablemente ha sido uno que históricamente le ha fallado al pueblo de Puerto Rico. Lo estamos transformando y hay ese compromiso para que nuestros niños tengan verdaderas herramientas para echar hacia adelante. Y Lercy Boria, yo creo, con los recursos que tiene la oficina, que son muy pocos, ha estado siendo creativa, colaborando con otras agencias, estableciendo memorandos de entendimiento. Los otros días lo hizo con Corrección, hace una semana lo hizo con el Departamento del Trabajo, para que podamos tener ese brazo operacional y ayudarlas en su gestión. Ricardo, hay un tema que a mí me incomoda mucho y es la situación de los 2.679 rape kits que desde el año 2006
están sin ser atendidos. El 79 de esos rape kits son de niños. Tú tienes a Claudia, yo tengo a Génesis. Yo creo que esto debe ser prioridad. Estamos hablando de violaciones o posibles violaciones a niños y que de ese 86 son niñas o mujeres, pero 79%. O sea, ¿por qué esto no tiene una urgencia de asignarse los fondos ya, hoy, como sea, para que esto se pueda procesar, se puedan identificar lo que son los sátiros, esos maleantes, sacarlos de circulación y ponerlos presos? Estoy totalmente de acuerdo que es prioridad. Teníamos la limitación presupuestaria y ¿qué hicimos? Fuimos creativos. Invitamos aquí a la Organización Nacional de los Attorney Generals, o sea, de los secretarios de justicia de los estados, y la Organización Nacional de los Crime Labs. Y pudimos hacer un acuerdo con ellos precisamente para atender algunas de estas cosas. Y uno de los asuntos que se está atendiendo es el de los Safe Kits, ¿verdad? De los Crime Kits, para que podamos adelantar esos resultados y tener visibilidad sobre ¿Para esto. cuándo? Porque todavía antes de ayer, hubo una vista pública en el Senado y no aparece el dinero, no están los chavos y se ponen excusas. Nuevamente la Junta de Control Fiscal, la senadora Zoela Boy, yo creo que ha sido muy vocal en ese asunto, ¿no? Sí, vamos a quitarle 1,5 millones a la Comisión Estatal de Elecciones y 1,5 millones a FAF y vamos a dárselo a Ciencia Forense. Yo lo hago mañana. ¿Y qué lo aguanta? Yo lo hago mañana. La transferencia, de nuevo, la Junta de Supervisión Fiscal inhibe ese proceso de cambio presupuestario. Las peticiones están, Normando. O sea, es importante establecer esto y repetirlo. Si fuese una cuestión donde yo pudiese hacer ese cambio como se hacía antes, que es que uno iba a su oficina de gerencia y presupuesto y decía, hazme este reapportionment presupuestario y sácamelo de aquí y ponlo acá. Yo lo haría porque yo estoy bien claro cuáles son mis prioridades. Y tanto es así que no empecé a esos retos que yo tengo de tener recursos que inhibe la Junta de Supervisión Fiscal a que puedan llegar a nuestras prioridades. Yo y mi equipo de trabajo estamos buscando alternativas creativas para hacer esto. Coge el Instituto de Ciencia Forense, ¿verdad? El negociado de Ciencia Forense. Ha sido un problema crónico, histórico. Y encima de eso ahora le recortan dinero y estamos bajo la limitación de la Junta de Supervisión Fiscal. Pues ante esos planteamientos tenemos que ser creativos para resolver problemas, porque solamente dando excusas no vamos a resolver los problemas. Hemos creado colaboraciones con la Universidad de Puerto Rico. Hemos traído estos dos grupos que les dije ahora que nos van a ayudar a resolver esos problemas, particularmente el que discutimos ahora. Así que si nosotros tenemos este mindset de que podemos ser creativos, pero también entendemos que hay un problema de raíz del obstáculo y la intromisión que está teniendo la Junta de Supervisión Fiscal en el aspecto operacional del gobierno, yo creo que vamos a poder... Retomo el asunto de Ciencia Forense porque nos quedan unos puntos adicionales con el señor gobernador. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Continuamos, amigos, con el gobernador Ricardo Rosselló. Estamos en vivo, esto es Ahí Está la Verdad, a través de Guapa y Guapa América. Gobernador, seguimos con el Instituto de Ciencia Forense. A mí me choca, ¿no? Aquí hubo una crisis con el asunto de los cadáveres y demás. Se hace lo correcto, se pide ayuda al Ejército de los Estados Unidos, se asignan unos recursos por 90 días. Había unos patólogos ayudando allí al equipo forense puertorriqueño. Se van y vuelve el ataponamiento. Ahora se tienen 100 cadáveres supuestamente mal contados, nuevamente en los vagones. Cuando se le pregunta al ejército, le dice que ellos no han vuelto a pedir ayuda. O sea, ¿por qué si se había hecho lo correcto, se dejó de hacer para volver a tener el mismo problema? Bueno, déjame corregir varias cosas ahí. Número uno, el ejército no es quien llevó a cabo esto, es HHS, ¿verdad? Es Health and Human Services en los Estados Unidos. Son los grupos de DMORTs que entraban y ayudaban, y ellos vinieron en el pasado. Pero están relacionados al ejército. Sí, bueno, sí, pero los que autorizan son HHS. Segundo, el secretario de HHS tiene una carta en su escritorio mía solicitando que nos den estos DMORTs por un periodo de 1 año y medio a 2 años. Es lo que nosotros sacamos la pista para poder entonces
estabilizar el ciencia forense. Ahora, y todavía no lo han contestado. Todavía no han contestado. Nosotros seguimos presionando y yo esperaría que la contestación sea positiva, pero reconozcamos todavía que esto sería una solución temporera, porque si nos prestan estos recursos técnicos todavía estamos hablando de 1 año, 2 años que los vamos a tener y después regresaríamos al mismo problema. Y retornamos a la raíz del problema. Nosotros necesitamos recursos para invertir en patólogos forenses aquí en Puerto Rico, porque el ataponamiento no es porque los que tenemos sean malos o no estén haciendo su trabajo, al contrario. Yo los invitaría a que vayan un día allá y vean cómo los que tenemos aquí están fajados para poder hacer eso, pero simplemente con la falta de recursos humanos, pues se crea... y que se han ido por mejores oportunidades de empleo en los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado también con la policía de Puerto Rico? ¿Qué vamos a hacer? Porque si hay recursos, Ricardo, gobernador, ¿cómo vamos a poder equiparar para garantizar que unos profesionales como forense, como los policías y demás, se queden en sus puestos de trabajo y no tengamos esta migración? Bueno, pues varias cosas. Número 1, tienes que tener una estrategia a largo plazo para tener equidad. Eso es crítico aquí, porque a la medida que sigamos teniendo una diferencia de 2, 3 veces el salario de una jurisdicción en los Estados Unidos vis a vis aquí, es limitante, y por eso, de nuevo, la raíz del problema de Puerto Rico ser un sistema basado en inequidad, por ser una colonia, hay que erradicarlo. Y número 2, a inmediato plazo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Pues tenemos que buscar una serie de incentivos para provocar que estos profesionales se queden aquí. ¿Qué yo estoy haciendo con los patólogos forenses? Yo le extendí a esos patólogos forenses los beneficios de la Ley 14, que le permiten tener una tasa preferencial de 4%, quedándose aquí en Puerto Rico. O sea que aunque yo no le pueda subir el salario, al recortarle básicamente 30 puntos de la tasa contributiva que ellos tenían que pagar, pues entonces van a tener más capital y se pueden quedar aquí. Pero estas cosas, Normando, es nosotros peleando contra unos gigantes, y es el gigante de la desigualdad. Si nosotros no atendemos el problema de raíz de la desigualdad en Puerto Rico, se manifiesta en el crimen, como lo hemos estado viendo, pero en todas las otras vertientes. Y podemos coincidir, gobernador. Sabemos que, pues si yo le pregunto qué podemos hacer para la desigualdad, me va a decir la estadidad. Eso es una. Y lo podemos estipular, pero eso a largo plazo. En los próximos meses, en los 2 años de mandato, ¿qué podemos hacer para que esa brecha de desigualdad se acorte y no tengamos esos problemas, gobernador? Bueno, yo subí el salario mínimo a $15 la hora para el área de construcción. El área de construcción, por supuesto. Es un área, pero tenemos que seguir buscando otros espacios para ver cómo, de cara hacia el futuro, podemos ir reduciendo. El factor principal para ello para esa desigualdad, es la brecha que hay entre los salarios más altos y entonces el salario mínimo aquí en Puerto Rico. El Earned Income Tax Credit, que ya nosotros lo pasamos por ley, va a facilitar que más recursos estén en la clase trabajadora y que podamos mitigar esa desigualdad. Los recursos que vienen para la reconstrucción, ¿saben qué? Nosotros los estamos distribuyendo a través de todo Puerto Rico, porque la desigualdad no es solamente un número, también es regional aquí. Y parte de lo que nosotros queremos hacer como parte de esta reconstrucción es que no se construya solamente en el área metropolitana, que se reconstruya. ¿Pero es que dicen que los chavos de la reconstrucción no están llegando? No, bueno, hay chavos de la construcción que sí se han retrasado y ahora con el gobierno cerrado... Más todavía. Más todavía, pero aquí viene muchísimo dinero, Normando. Si no se van para el muro. No, bueno, si quieren retarlo a que se vayan para el muro, nosotros vamos a retar eso en todos los foros. Lo cierto es que entendemos que no tiene poder legal para hacer esas acciones, y ya yo he establecido que le he solicitado al presidente una reunión para que diga claramente cuál es su posición sobre este asunto, y que no es una cuestión solamente de quitarle recursos a Puerto Rico, que para mí es inverosímil, ¿verdad? O a ciudadanos americanos que estén echando hacia adelante, pero una cuestión de que podamos acelerar el proceso cuando Puerto Rico está haciendo lo que tiene que hacer, que se vean esos resultados. Hoy precisamente, hablando del dinero que viene para acá, pusimos la primera piedra de un proyecto que se va a manifestar en Puerto Rico, de 238 viviendas de mixed income en Puerto Rico, de 200 viviendas para nuestros envejecientes más pobres, que sin esos fondos de recuperación y sin el programa efectivo que se diseñó, no lo hubiésemos tenido.
Un tema importante. Vamos a hacer una pausa y vamos a abrir ya en la parte final una ventana de otro tema que yo sé que al público le tiene interés, aunque no está relacionado al asunto de la criminalidad. No sé si el gobernador quisiera quedarse, está invitado para que se quede en ese segmento, pero cambiamos el tema y ponemos este asunto de la criminalidad en seguimiento, porque es un tema vital para todo Puerto Rico y ahí está la verdad. Regresamos en breve. Bueno amigos, todos hemos escuchado la situación de Mundi, la única elefante africana que tenemos en Puerto Rico, la cual vive en nuestras tierras desde los 6 años de edad. Actualmente, con 36 años, Mundi se enfrenta a una posible mudanza. Recientemente se consideró enviarla a Atlanta para un santuario donde se alega que estará mejor cuidada que aquí en Puerto Rico. Atlanta, como muchos saben, es un lugar donde en el invierno puede llegar a ser muy severo, sobre todo para un animal que no está acostumbrado. Ahora, ¿cómo nos afecta esto a nosotros como país? Mundi es la única elefante que tenemos en Puerto Rico y está estimado en $500,000 y si es fértil puede tener un valor mucho más alto. Sacar a Mundo de Puerto Rico o a Mundi sale casi en unos $300,000. La señora Buckley, que es la directora del santuario donde iría Mundi, pero aún no sabemos las razones por las que se deben llevar a Mundi. Ella, de hecho, ha tenido un récord un poco curioso y que se debe investigar en términos de unas situaciones en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Tan mal tratan en Puerto Rico a este animal, es cierto que la van a tratar mejor en Atlanta, no son adecuadas las instalaciones del zoológico de Mayagüez. Si la cuestión es sacarla del zoológico, muy pocas personas saben que en la isla existe otro lugar para Mundi. Fuimos a una finca en el pueblo de Lajas, de la familia Ferrer, que llevan años trabajando con animales exóticos y que han propuesto una opción para Mundi. Vamos a ver este paraíso que está aquí mismo en Puerto Rico. Ante la intención que nosotros tenemos de proponer que se evalúe la posibilidad de que se quede con nosotros la elefante Mundi, pues nosotros inmediatamente procedimos a identificar la fuente de agua y el área de estar que fuera lo más característica, parecida a África y que contara con agua y sombra para el animal. Y aquí tenemos, donde estamos filmando ahora, una área que consta de 12 cuerdas de tejeno y que tiene los lagos ya construidos y tiene acceso al sistema de riego del Valle de Lajas, cual ella tendría su lago para bañarse como lo hace en África y su área de caminar ambientalizada, incluso con los árboles que ustedes ven aquí son acacias africanas precisamente. Y ante esa situación pues entendíamos que el entorno iba a aplicar mejor para el elefante, emocionalmente para ella, que se sintiera en un entorno como su país de origen. Los cuidados que tienen todos los animales que están aquí bajo nuestra custodia son toditos reglamentados y cada uno de ellos es individual porque son especies diferentes y cada uno tiene que cumplir con la alimentación según el animal que sea. En cuanto a los cuidados, pues nosotros tenemos varios veterinarios como el doctor José Arroyo, el doctor Ricardo Marrero, el mismo veterinario que nos inspecciona a nosotros, el doctor Luis Navarro, que también nos orienta y nos ayuda muchísimo, pero tenemos en sí 4 veterinarios disponibles en cualquier momento 24/7 en caso de que hubiese una emergencia. Los fondos serían estrictamente privados
nosotros no tenemos la intención de ninguna manera de solicitar ninguna ayuda del gobierno para la manutención de por vida, de ser necesario, de ese elefante. Cogeríamos con todos los gastos de alimentación, veterinario y medicamentos. Invité a Víctor Oppenheimer, expresidente del Colegio de Veterinarios de Puerto Rico, que ha estado muy de cerca con este tema para hablarnos sobre esta situación de Mundi. Saludos, doctor, un placer tenerle aquí. Saludos, Normando, saludos al señor gobernador y a todos los televidentes. Bueno, la situación de Mundi, ¿hay que sacarlo de Puerto Rico, Víctor? Bueno, hasta hace poco yo hubiese dicho que sí. La razón por la que hubiese dicho que sí es porque, como dijo el señor gobernador, hay una tendencia a que estos animales estén en manada y que vayan a santuarios. Cuando empecé a hacer investigaciones sobre Elephant Aid International, pues tuve, y la señora Buckley, que es la corporación de ella, pues se me crearon unas dudas tremendas porque la razón principal por la que Mundi se está llevando para allá es porque necesita vivir en manada. Sin embargo, no hay un elefante allí, ni uno. Están, inclusive en su Facebook de Elephant Aid International, le preguntan que si Mundi, cuando Mundi llegue, que si va a haber otros elefantes, y de su contestación es, cuando ella llegue, ellos vendrán. Y eso es dificilísimo, porque como sucede esto de traer elefantes a santuarios zoológicos en Estados Unidos, es a través de intercambios, ¿verdad?, de animales, y básicamente en estos momentos los intercambios son menores. Va a haber unos grandes en Georgia, en otros sitios, en un zoológico, en algún momento, ¿verdad? Y en otros zoológicos de Estados Unidos, y tendría ya que traer elefantes de Asia, lo cual solamente sucede cuando hay una tendencia que hay unos animales que ya realmente hay que sacarlos de esa área lo más rápido posible para repartirlos a diferentes zoológicos y santuarios en los Estados Unidos. Muy bien. El transportar a Mundi allá a Georgia, Atlanta, ¿cuán seguro es para la propia elefanta y demás? Bueno, la realidad es que después de 30 años, que Mundi tiene 35 años, empiezan los riesgos a ser mayores. Esto no lo estoy diciendo yo, la investigación yo la hice con los veterinarios de zoológicos de Estados Unidos, porque quería hablar con veracidad y honestidad, y ellos lo que nos están diciendo es, después de los 30 años, cualquier transportación, sea con sedante o sin sedante, porque ahora la tendencia es a no sedar, tiende a ser más riesgosa, y especialmente cuando va a ir en avión. Ok, en este sentido nosotros identificamos esa finca, entrevistamos a ese dueño, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver esas facilidades. Sí, yo fui a esas facilidades, 12 cuerdas de terreno, ¿son adecuadas para Mundi? Pues mira, tuve la dicha de poder ir y sí, realmente me sorprendió la facilidad. Yo cuando estuve escuchando sobre que iba a ir a esa área, dije, oh, caramba, el Valle de Lajas como que no es un área buena para él, pero realmente está llena de árboles que son de África, ¿verdad? Que son lo que los elefantes tienden a comer, ¿verdad? Y son, bueno, es un área tremenda, espectacular, de verdad. Yo estoy muy sorprendido, pero aún así hice otra investigación y dije, caramba, déjame averiguar con el veterinario de USDA si aquí ha habido algunas amonestaciones porque tiene otros animales, ¿verdad? Cuando yo llamo al veterinario de USDA, pues él me informa que no, que realmente siempre ha estado todo bien regulado y que él no tendría ningún problema en que Mundi llegue ahí. Bueno, cuando eso sucede, pues entonces mi mente cambia. Mi mente dice, pues caramba, espérate, aquí tenemos una oportunidad real de que Mundi se quede en Puerto Rico. ¿Cuáles son las condiciones de Mundi actualmente en el zoológico de Puerto Rico? Pues mira, la última vez que Carol Buckley vino aquí, vamos a hablar de ella, porque ella misma dijo que Mundi estaba en un estado emocional, psicológico y de salud excelente, y se ha mantenido así. ¿Que el zoológico tenga los recursos para mantener a Mundi así? No. La realidad es que en este momento no los tiene. Hay un fideicomiso, yo sé que hay un fideicomiso y tiene que haber una colaboración de la Secretaría de Recursos Naturales. Eso no me toca a mí, eso es una parte política, ¿verdad? Pero aún con el fideicomiso, pues, habría que ver cuál es el historial, ¿verdad?, de si se va a lograr recoger fondos suficientes, ¿verdad? Porque estamos hablando que cualquier santuario zoológico en Estados Unidos, para tener un mínimo de 3 elefantes, debe tener anualmente un budget de alrededor de 8 millones a 10 millones de dólares. De 8 a 10 millones de dólares. Obviamente aquí nosotros no vamos a poder tener eso, y si Ricardo Rosselló anuncia que va a meter 8 o 10 millones para atender elefantes, nos guindan a todos aquí, ¿no? Pero lo interesante es que entonces cuando tú vas a ver el annual report, el reporte anual de Elephant Aid International, su reporte anual para el año pasado fue de 1.150.000. Así que tampoco ellos lo tienen. Entonces ahora no tienen el budget, no tienen elefantes allá para Mundi, y
presiento, ¿verdad? Y es lo que veo, y es solamente, ¿verdad?, una alegación de que se está usando a Mundi como un gancho para traer otro elefante, que yo lo entiendo. Mira, los santuarios en Estados Unidos traen mucho dinero. Claro. Y está bien, pero seamos honestos sobre esta situación. Gobernador, ¿qué hay sobre este particular, verdad? Ahí hay una alternativa que nosotros pues se la sometemos. Usted le dio una encomienda a la secretaria de Recursos Naturales para que viajara a Atlanta. ¿Cuál es lo último que hay sobre este asunto? Bueno, varias cosas. En primer lugar, conozco a Georgie Ferrer, un gran ser humano. Pero en segundo lugar, y me gustaría para que todo el pueblo de Puerto Rico pueda tener claridad sobre este asunto, la secretaria está viendo diversos santuarios donde Mundi pueda ir, ¿verdad? Precisamente algunas de las preocupaciones que esbozó el doctor son preocupaciones que ya habían salido en el Comité para el Bienestar de los Animales, y tan reciente como hace 10 días, la secretaria personalmente viajó a ver otros santuarios, algunos de los cuales tienen hasta 11 elefantes, precisamente para poder tener este compromiso, y ciertamente esos lugares son más amplios, tienen su caudal de capital. Y miren, este asunto, para mí, ¿verdad? Yo aquí lo más seguro soy el menos que sé de elefantes, pero lo importante es por qué tomamos esta decisión. ¿Es para el bienestar del elefante o no? La contestación que nosotros hagamos, la decisión que se tome, va a ser para que sea el beneficio del elefante. Gracias, gobernador. Gracias por estar aquí. Hemos hablado de todo, desde criminal hasta Mundi. Gracias, gobernador, siempre por estar aquí con nosotros. Víctor, gracias. Buenas noches. Nos vemos el mes que viene en Ahí Está la Verdad.